Buenas noches con todos, bienvenidos a esta semana. Dime María, ¿qué pasó? Mm, ¿El 17? Profesor, Sí, dime. sí, disculpe, veo la sesión del 15, pero no veo la sesión del 17. Porque fue feriado, María. Pero o sea, la recuperación la puso en el día 11, el día 10, 11 que Sí, hicimos la recuperación. la puse la semana que hicimos clase, porque no puedo colocar en una fecha del feriado. Ya, listo, gracias. Ujú. Sí, sí, cuando hay feriados no nos dejan colocar nada en el sistema. O sea, esa es una norma. Entonces, por eso cuando nosotros adelantamos o, digamos, retrasamos normalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a adelantar o vamos a hacerlo de repente más adelante, a nosotros nos piden que coloquemos en esa semana, no en el día del feriado. ¿Sí? Muy bien, listo. No hay problema. Muy bien, entonces, bueno, les daba la bienvenida a todos. ¿Qué tal, Nicolás? Felipe, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta semana eh, número 5, a la sesión número 2 de nuestro curso de base de datos. Espero que todos se encuentren bien y vamos a empezar con nuestra sesión. Recuerden de que nosotros nos habíamos quedado hablando la sesión pasada sobre el lenguaje de consulta estructurado o SQL, ¿verdad? Y básicamente habíamos hablado antes, un poquito antes de hablar de SQL, hablamos del sistema gestor de base de datos, ¿verdad? Que recuerden que en nuestra vida, ¿verdad? O sea, en nuestra vida de profesionales, vamos a chocarnos con muchos sistemas gestores de base de datos. Eso es innegable, ¿verdad? Todas las empresas que manejan alguna base de datos manejan un gestor de base de datos. Entonces, es importante también tener en cuenta de que si nosotros vamos a trabajar con un sistema gestor de base de datos, ya es algo muy especializado, es algo ya, digamos, muy individualizado, ¿no? Es como si nosotros nos especializáramos, por ejemplo, en SQL Server, ¿no? Entonces, aprender, digamos, todo el campo o toda la amplitud de un sistema gestor de base de datos, pues viene ya a un tema de especialización, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de todas las capacidades que habíamos aprendido hasta aquí, aquí empezamos algo más propio del vendedor y no era como antes, que por ejemplo hacer una entidad, poner un atributo o cambiarlo en este caso a una tabla y una relación se compartía entre todos los sistemas gestores, perdón, entre todos los sistemas gestores de base de datos, ¿no? Aquí ya no. Aquí, si es que nosotros vamos a aprender, por ejemplo, alguna función de SQL específica de Microsoft, pues solamente la vamos a poder, en este caso, aplicar al producto de Microsoft, ¿no? Si nosotros aprendemos, por ejemplo, alguna función específica de MySQL, solamente vamos a aplicarlo con ese tipo de base de datos, ¿ok? Así que eso es importante tenerlo en cuenta porque a partir de aquí va a haber algunas cosas que se van a compartir, como les dije, el estándar SQL tiene en este caso cosas que comparten todos, pero hay algunos elementos adicionales que se han ido incorporando año tras año para hacer en este caso algunas sentencias o algún tipo de operación mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, para hacer un pequeño repaso, recordemos de que nosotros teníamos básicamente 4 sublenguajes, ¿no? A partir de SQL Server, oh, perdón, a partir de SQL. El primero era la definición de la estructura, o también denominados DDL, ¿no? Eh, ¿Qué operaciones o qué en este caso vamos a aprender? Vamos a aprender, por ejemplo, a utilizar create, alter y drop. Eso lo vimos en este caso en la clase pasada, vamos a hacer un pequeño refresh. Después aprendemos lo que se denomina los DML o manipulación de datos. Aquí vamos a aprender ya no solamente a
crear tablas, como ya lo vimos con los DDL, sino aquí vamos a trabajar con los datos que tiene una tabla, ¿no? Entonces vamos a aprender a seleccionar con los select, vamos a aprender a insertar data con insert, vamos a aprender a actualizar data con update y vamos a aprender a eliminar data con delete, ¿no? Entonces, estos dos son muy importantes, ¿no? Digamos que estas son las bases. Luego, un poquito más adelante, vamos nosotros a aprender, no en esta clase, pero un poquito más adelante, vamos a aprender lo que se llama control de accesos y el control de transacciones, ¿no? Hoy día nos vamos a concentrar mucho en los DMLs y vamos también a aprender todo lo que son constraints, que son en este caso las restricciones y aprender en este caso a aplicar las relaciones que nosotros vamos a tener. De este modo, chicos, ustedes van a ser capaces ya de poder transferir su modelo relacional hacia un modelo físico, ¿no? Y ese es, digamos, el objetivo de este tiempo que vamos a estar juntos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, recordemos rápidamente así, volando, ¿qué hace Create Table, Alter Table y Drop Table? ¿No? Acá están las palabritas claves, Create, Alter y Drop. Create lo que hace es crear una nueva tabla, ¿sí? Alter Table modifica la estructura de esa tabla y Drop Table elimina completamente la tabla y sus datos. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. ¿Okay? Me dan un segundito, por favor, disculpen. Solo un par de minutos. Disculpen. Ok, disculpen. Muy bien, les decía, a ver, ahí está, Carlos nos puso ahí DDL, Data Query Language, Data Manipulation, Data Control y Transaction Control. Mira, en realidad, y eso iba con la falta a veces de un estándar, ¿no? Normalmente, y te digo en este caso un poquito por experiencia, casi digamos que los DMLs, ¿no? O sea, el Data Query y el DML normalmente están como que mezclados en uno solo, ¿no? La verdad, la separación debe ser por alguna terminología en específica, la verdad no sé mucho del DQL, pero sí, por ejemplo, el DML, ¿no? Porque siempre, digamos que el DML ha sido como que si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás, normalmente había el DDL, que era el Create, Alter, Drop, y el DML, que eran como que los que dominaban todo y ahí se englobaba todo, ¿no?
Es más, en el DML muchos metían, por ejemplo, el control de transacciones y la parte del control de accesos no le ponían, digamos, una definición como sublenguaje, sino era como que algo netamente administrativo, que digamos que los administradores de base de datos conocían, ¿no? Y es cierto también, conforme ha ido avanzando en este caso, también ya se han insertado nuevos, ¿no? Eh, claro, exacto. Cuando hablamos, por ejemplo, de queries, ya hablamos en este caso de joins, distinct, etcétera. Pero como les comento en este caso, eso es importante lo que tú has puesto, Carlos. Yo normalmente casi, digamos que el DQL y el DML normalmente los pongo en el mismo basket, ¿no? Salvo que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, ahí sí lo separaría, ¿no? Sería, pero es interesante lo que pones, yo no, sinceramente no he visto DQL, pero sería interesante le voy a dar una chequeada también. ¿Ok? Listo. Entonces, este era nuestro modelo, gracias por compartir. Este es nuestro modelo y lo que tenemos que hacer en este caso, chicos, primero es empezar a crear nuestras tablas, ¿verdad? Entonces ya hemos ido creando unas, hemos creado cliente y hemos creado mascota, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de crear en la medida de lo posible todas las tablas, ¿cierto? Y la idea en este caso es que nosotros podamos empezar a escribir lo que se denomina un script para poder, en este caso, chicos, para poder trabajarlo, actualizarlo, etcétera, y ir incrementando, en este caso, chicos, ese script de creación, ¿no? Que poco a poco lo vamos a ir mejorando. Y esto es importante porque al final, chicos, esto que ustedes ven como modelo relacional, para pasarlo a un modelo, digamos, ya físico, hay dos formas. Uno, que ustedes lo hagan netamente visual, ¿verdad? O sea, que ustedes hagan el trabajo de hacerlo. ¿Cuál es el gran problema de eso, chicos? De que el netamente visual, si es que ustedes quieren trasladarlo a otra máquina, por ejemplo, desde cero, lo que tendrían que hacer es nuevamente hacerlo visualmente todo el trabajo, ¿no? Lo interesante, por ejemplo, de lo que nosotros vamos a aprender es que nosotros vamos a ver el tema visual, que hemos ido aprendiendo un poco, y también utilizar en este caso SQL, ¿no? Así que hay diferentes formas, hay formas hasta de hacer backups, que tú puedes trasladar en este caso tu modelo con un backup hacia otra máquina, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir viendo qué es lo más conveniente que nosotros podríamos hacer en cada una de las situaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a ir rapidito a nuestro SQL Server para ir aprendiendo o para ir refrescando un poco la memoria de lo que estamos haciendo. Y recordemos de que ustedes van a ingresar. Ahí está. Entonces ponen connect para que se puedan conectar. Muy bien. Y recuerden que al lado izquierdo nosotros teníamos lo que se denominan bases de datos, ¿cierto? A ver, voy a hacerlo un poco más grande porque creo que al reiniciar creo que el tamaño se quedó como la otra vez. Así que, segundo. Settings. Ponerle 300. Ya. ¿Está? A ver, ahí está. Ahora sí. Entonces, SQL, Management Studio. Y arrancamos. Ya, ahora sí. Conectamos. Y entonces, si ustedes han seguido la clase pasada, nosotros deberíamos tener ya nuestra base de datos de veterinaria, ¿verdad? Y dentro de esa base de datos, nosotros deberíamos tener
por ahora 2 tablas, una tabla de cliente y una tabla de mascota. Entonces me confirma si es que vamos ahí todos por igual. Muy bien. Entonces vamos a ir creando las demás tablas y para eso yo me estoy guiando del modelo. Vamos a hacer clic derecho donde dice Tables y vamos a poner New Table, ¿no? Vamos a crear primero una tabla con el visual, ¿verdad? Con, digamos, la interfaz de usuario. Y después, chicos, vamos a ir creando con código, ¿no? Para ir practicando las dos formas. Muy bien, entonces, el nombre de la columna, en este caso, va a ser el ID de teléfono. Empezamos ID de teléfono. Vamos a ponerle el data type. Habíamos dicho que todo lo que son IDs lo vamos a colocar como int, ¿cierto? No vamos a permitir que haya nulos y vamos a colocarlo como clic derecho, clave primaria. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría? A ver, ya tenemos en este caso creado la clave primaria, pero le falta un puntito a la clave primaria. A ver, ¿qué nos falta? A ver si se acuerdan. Nos falta un pasito muy importante, porque recuerden de que nosotros no vamos a crear el ID, ¿cierto? Se va a encargar de autogenerarlo la base de datos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Exacto, que sea automático, ¿verdad? El identity. Entonces, para eso vamos a bajar acá en nuestras propiedades hasta encontrar el que diga Identity Specification. Entonces lo vamos a abrir, nos dice si es Identity y le ponemos Yes, doble clic. ¿No? Identity Increment, que sería 1, y Identity Seed, que sería 1. Perfecto. Entonces ya estamos. Ahora vamos a colocar los otros atributos. Número. Habíamos definido de que iba a ser texto, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle acá. Aquí, por ejemplo, no hay la necesidad de colocarle n varchar, ¿no? Aquí podríamos colocarle tranquilamente un varchar. Y por temas de tamaño, normalmente el teléfono tendría 9 dígitos, ¿no? Pero recordemos que podríamos colocarle 2 adicionales por el tema del código, ¿no? De ciudad. Bueno, el código de país serían 2 más, 10, 11, y colocaríamos uno más por un caso del símbolo más que normalmente se agrega, serían 12. Entonces, por un tema de margen de seguridad, quedémonos con 15. ¿Listo? Y no vamos a permitir en este caso de que haya nulos. Siguiente, vamos con el tipo. El tipo, en este caso, puede ser parchar tranquilamente también, porque no hay caracteres extraños. Mejor le ponemos, acá sí le pondríamos nvarchar. Mejor. Dejémoslo en 50, 60 por ahí. Y igual, no le queremos en este caso, chicos, de que la información se ingrese. Entonces, una vez de que tenemos estos atributos, simplemente guardamos y nos va a pedir que coloquemos el nombre de nuestra tabla. Entonces, vamos a colocar a teléfono, ¿no? Teléfono. Ok. Listo. Entonces, si todo va bien, refrescamos y deberíamos tener 3 tablas. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a crear la siguiente tabla. Pues vamos ahora a hacerlo con SQL. Entonces, para hacerlo con SQL, vamos acá arriba a la base de datos, ya no en tablas, sino arriba, en la base de datos, y vamos a poner New Query. Ahí está. Ya lo colocó Nelson ahí el código. Ese es de teléfono, ¿no? En este caso, gracias Nelson por el código. Vamos a avanzar con Ubigeo, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí
create table y colocamos el nombre de la tabla, que tendría que ser ubigeo. ¿Listo? Entonces abrimos, cerramos, punto y coma. Hasta ahí vamos bien. Luego, una vez que nosotros tenemos el nombre de la tabla, empezamos con los atributos, ¿no? Vamos a colocar acá id ubigeo. Ubigeo. ¿Okay? Y esto de acá lo vamos a colocar como un entero, no nulo, y vamos a colocarle como primary key y le vamos a poner identity, ¿no? Listo. Coma. Después nos dice departamento. Departamento, vamos a ponerle nvarchar por si acaso. Y vamos a ponerle una longitud de... Bueno, creo que pasemos de 80, así que le vamos a poner 80 como malla de seguridad. Igual vamos a ponerle no nulo. ¿Qué más tenemos? Tenemos provincia. Provincia. Igual nvarchar. Vamos a ponerle acá también 80 por si acaso. También no nulo. Distrito. Poner acá también nvarchar 80. No nulo. ¿Ok? Entonces, recuerden que antes de ejecutar siempre es bueno chequear la sintaxis. Ponemos acá donde dice parse. Nos dice que los comandos están ejecutados correctamente. Ejecutamos y ya deberíamos tener nuestra tabla, ¿no? Entonces, clic derecho, refresh. Ya tenemos cliente, mascota, teléfono, ubigeo, ¿no? Vamos con otra tabla. Algo interesante de los queries, en este caso, chicos, es que nosotros podríamos crear más comandos, ¿verdad? Aquí en este texto, ¿no? Lo vamos a llamar ahora script. Y lo interesante es que vamos agregando y después podemos guardarlo y tenerlo a la mano. ¿Por qué no uso Go? ¿Por qué no uso Go? Esa es una muy buena pregunta. En realidad, digamos que, a ver, porque yo normalmente, a ver, antes sí era necesario, si es que no me equivoco, Go. Yo últimamente no he utilizado, como les decía, ya SQL hace mucho tiempo, o sea, SQL Server, porque el Go en este caso es netamente de SQL Server. Yo he trabajado mucho más con MySQL, con Postgres y con DB2 he trabajado más. Así que les engañaría en este caso que no he utilizado Go, pero yo recuerdo mucho que Go era más utilizado en Transact SQL, ¿no? En transacciones. Ahí, por ejemplo, sí utilizábamos mucho. Ajá, exacto. Uh-huh. Por eso no, pero yo recuerdo que hay algunos scripts, por ejemplo, Carlos, bueno, antes sobre todo, cuando tú generabas scripts sí te daba algo. Nunca lo entendí por qué. Yo, por ejemplo, lo que trato de mostrarles a ustedes es SQL genérico. O sea, ustedes, por ejemplo, create, salvo por el identity, lo llevan por ejemplo, a MySQL, tienen que hacerle el tweak nomás de quitarle el identity y lo pueden ejecutar también en MySQL, por ejemplo, ¿no? Sí, gracias también, Carlos. Muy bien, entonces vamos con la siguiente tabla. Tipo de mascota. Entonces vamos a poner acá, create table mascota. Tipo de mascota, perdón. La idea en este caso, chicos, al final es que nosotros podamos trasladar todo nuestro modelo, ¿no? Así nos demoramos un poquito.
Lo ideal en este caso es poder tener el script para poder crear toda la tabla. Disculpen si es que a veces pasa eso, es que en Mac, o sea, en mi sistema operativo de Mac, presionar Option o bueno, Command con la teclita de la derecha me manda al inicio, en este caso, de la oración. En cambio acá cambia el sentido de las ventanas, así que, perdón. Entonces empezamos acá, ponemos ID, tipo mascota, y le ponemos qué tipo entero, not nulo, y primary key identity. ¿Listo? ¿Qué más nos pide? Nos pide tipo de mascota. No, texto. En este caso, vamos a ponerle nvarchar. Vamos a ponerle de 100. No creo que haya algún problema ahí. Not null. Y finalmente, en nuestro modelo hemos puesto tipo también. Tipo de mascota. Bueno, no creo que haya otro atributo. En nuestro modelo hemos puesto tipo también, pero creo que no recuerdo por qué pusimos tipo. Yo creo que solamente poniendo el tipo, por ejemplo, perro, gato, cuy, etcétera, etcétera. No creo que vayamos más de eso, ¿no? Si necesitamos cambiarlo, chicos, recuerden que podemos actualizar siempre, ¿no? Seleccionamos el código, vamos a verificar, como siempre, la estructura. Y lo importante es que seleccionando, vamos a ejecutar esa parte, ¿sí? O sea, si ustedes seleccionan, ¿verdad? Si ustedes seleccionan solamente este código, por ejemplo, y ponen execute, no va a ejecutar todo el script, sino solamente va a ejecutar la parte que tienen seleccionada. En el modelo relacional se puede hacer subtabla. ¿A qué te refieres con una subtabla, Jonathan? A ver, cuéntame. ¿Qué es una subtabla para ti? Porque yo recuerdo, y yo sé que es subconsultas, eso sí sé, pero subtablas. Claro, puede ser que esté hablando de una tabla intermedia, yo también pienso eso. Pero como subtablas, no, ese concepto no lo sé. El concepto de tabla intermedia, sí, cuando tienes una relación de muchos a muchos, en el modelo, recuerden que en el modelo entidad-relación pueden tener muchos a muchos directos, pero cuando ustedes pasan a un modelo relacional ya no puedes tener un muchos a muchos, ¿no? Tienes que desacoplarlo y tienes que utilizar una tabla intermedia. Eso sí. Uh-huh. Ah, ya, esa era tu pregunta. Acá. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Entonces, estamos acá. A ver, tipo de mascota ya está. Nos queda cita no lo he creado ya. Nos queda cita y veterinario. Entonces, vamos creando. Ahora, una cosa importante es que ustedes se habrán dado cuenta que todavía no estoy agregando los IDs, ¿verdad? Entonces, eso también es a propósito porque todavía no estamos entrando a la parte de relaciones, ¿ok? Entonces, vamos todavía avanzando, como dicen, poco a poco. Vamos a hacer cita ahora. Create table, cita, ¿sí? Y vamos a abrir y cerrar paréntesis, punto y coma. No se olviden del punto y coma. Que es muy importante. Listo. Entonces, cita. Nos dice id cita del tipo entero, no nulo, primary, key, identity. ¿Listo? Luego tenemos la fecha. Fecha. Y vamos a colocarlo acá de tipo
date, ¿no? Y de ahí viene una decisión. Recuerden que nosotros en datos tenemos diferentes tipos de datos. Entonces, nosotros en nuestro modelo, se los voy a mostrar. A ver, nosotros en nuestro modelo, voy a colocar acá el modelo rapidito. En nuestro modelo, nosotros tenemos aquí fecha y hora, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros conversábamos un poquito acerca de decisiones de diseño, ¿recuerdan? Nosotros decíamos de que dependiendo del tipo de dato que maneja el gestor, nosotros vamos a tomar ciertas decisiones y podríamos cambiar el modelo relacional. En este caso, recuerden que cuando hablábamos de tipos de datos en SQL, nosotros teníamos un tipo de dato date, que solo era la fecha, y un tipo de dato datetime, que almacenaba la fecha y la hora, ¿no? Entonces, es importante acá que podríamos, como dice su compañero, fusionar estos dos, ¿no? Y tener solamente uno que sea, de repente, fecha y que tenga también incluida la hora, ¿no? Entonces podríamos usar un datetime y ya no utilizar en este caso el parámetro hora, ¿no? Ahora, nuevamente, esa es una decisión importante. ¿Por qué? Porque supongamos que el desarrollador, ¿verdad? Quiere validar, por ejemplo, las horas, ¿no? Y tú lo tienes almacenado todo, digamos, en un solo campo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que transformar, en este caso, ese datetime, sacar solamente las horas y trabajar con eso, ¿no? Entonces, es importante también ese feedback con los desarrolladores, ¿no? El desarrollador te puede decir, oye, quizás mejor es que lo tenga separado, quizás es mejor que lo tenga junto. Entonces, ahí hay un poquito de sinergia también al momento de tomar decisiones, ¿ok? Entonces, voy a regresar esto aquí. Y regresamos a esto de acá, ¿no? Entonces, hemos dicho que vamos a utilizar datetime, ¿verdad? Esto no debería ser no nulo, ¿verdad? No nulo. Exacto, sí. Por ejemplo, eso es lo que pasa con Power BI, ¿no, Carlos? Por ejemplo, en Power BI te recomiendan siempre tener todo lo que son fechas desacopladas. Tener en este caso un atributo día, otro atributo mes, otro atributo año, y tener el atributo hora por separado, ¿no? Este, entonces ahí es como que también, ¿no? Nuevamente, si lo vas a hacer para un reporte, sería nuevamente bueno conversar, por ejemplo, con las personas que manejan en este caso el reporte, ¿no? ¿Qué se les va a hacer más fácil? Hay miles de formas hoy en día, ¿no? De poder observar eso, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si trabajan con Power BI, van a ver que los campos de fecha, de tipo fecha, los jala y los transforma en este caso y te dice, bueno, día, mes, año, y LoRa, ¿no? Igual, por ejemplo, los que utilizan Excel con pivot tables, con tablas pivot, también pasa lo mismo, ¿no? Ustedes jalan una fecha y si detecta que es una fecha correcta, empieza a desacoplarlo y te pone día, mes, año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante en este caso, chicos, también a veces las decisiones que nosotros manejamos, ¿ok? Sigamos. Entonces, nos quedamos con estado. Vamos a colocarle acá marchar, nos hemos puesto. Este es un varchar de 10 nomás, porque vamos a poner si es que está activa, si es que está cancelada, en atención, así que no vamos a tener más 15, pongámosle por si acaso, por un margen de seguridad. De igual manera va a ser no nulo. Y motivo, vamos a ponerle n varchar. De repente ponen estreñido, perrito estreñido, y se acabó el mundo con nuestra base de datos porque solamente no aceptaba caracteres en este caso, por ejemplo, como la ñ, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado en eso. 200, no nulo, ¿no? Es importante que tengamos un motivo también para la cita y el diagnóstico, ¿no? También en varchar, 200, creo que es suficiente, no nulo, ¿no?
Nuevamente, si es que ustedes desean agregarle más atributos, pueden agregarle los que ustedes deseen. Chequeamos la sintaxis, vemos que todo esté bien y ejecutamos. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Si hacemos refresh aquí, ya podemos observar que tenemos varias tablas: cita, cliente, mascota, teléfono, tipo mascota, UbiGeo, y nos faltaría solamente la de veterinario. ¿Listo? Entonces, vamos acá, create table, veterinario. Veterinario está muy bien. Punto y coma. Y empezamos a crear con el ID veterinario. Int, no nulo, primary key, identity. ¿Listo? ¿Qué más nos dice por acá? Nos dice nombre, apellido, colegiatura. Entonces vamos a colocar acá de repente su nombre, nvarchar, a menos 100, no nulo, apellido. Acá es importante desacoplar los apellidos. A mí normalmente siempre me gusta colocar los apellidos por separado, apellido paterno y apellido materno. Varchar, 100, no nulo, y apellido materno, nvarchar, 100 también, no nulo. No. Bien sencillo en este caso. Colegiatura. Vamos a ponerle acá varchar de 10 por seguridad, no nulo. No queremos tener veterinarios que no tengan colegiatura. DNI, varchar. Pongámosle, por ejemplo, recordamos que el DNI normalmente tiene 8. Si ustedes desean, pueden colocarle ahí 8 y lo dejan. Libre, no nulo. Y, por ejemplo, aquí habíamos puesto salario. Y ahí viene la decisión, ¿verdad? Por ejemplo, una decisión podría ser de que le pongamos decimal, ¿verdad? Recuerden que los tipos de datos nosotros habíamos un poquito conversado sobre tipos de datos numéricos. Entonces podríamos utilizar un decimal o podríamos utilizar un numérico, ¿no? Entonces, como estamos utilizando un salario, podríamos utilizar un decimal sin ningún inconveniente, ¿no? Recuerden que tiene que ir siempre con precisión. Vamos a colocarle 2 de precisión hacia la derecha y podríamos colocarle de repente unos 6 hacia la izquierda. No creo que hay un veterinario que gane más que eso, ¿no? O sea, es más, pueden colocarle menos si es que ustedes desean, pero recuerden que siempre es bueno mantener un pequeño margen de seguridad. No nulo, puede ser. Quizás, a ver, ¿qué habíamos puesto? Eso sí lo habíamos creado, creo. ¿Cuáles eran no nulos y nulos? A ver, déjenme ver la base de datos. Acá está. A ver, la colegiatura, le habíamos puesto que era unique también. Unique, nos falta eso. El DNI también tendría que ser unique, ¿cierto? Y el salario no. Está bien. Y vamos con el turno, por ejemplo, ¿no? DNI con minúscula. Turno, texto también. Así que varchar. Turno nocturno. No hay ningún problema, coloquemos varchar. Creo que 50 sería un margen interesante. Normalmente, y esto es importante también, cuando ustedes crean una tabla, en este caso de base de datos, chicos,
justo habíamos, creo, discutido este tema sobre la rigidez y flexibilidad, ¿no? Y justo de eso nos habló un poquito también Carlos, ¿no? Si es que nosotros de repente lo hacemos como que todo no nulo, le estamos quitando flexibilidad. Y si de repente nosotros estamos dejando que haya muchos nulos, lo que hacemos en este caso es hacer que haya más, que se pierda la integridad en este caso de los datos. Entonces es muy importante acá ver un equilibrio. Aquí estamos básicamente generando todo como no nulo, pero en sus casos, chicos, si es que ustedes de repente dicen, bueno, eh, el turno todavía no se lo va a especificar o se lo especifica después, entonces podrían de repente dejarlo libre, ¿no? Abierto. Pero va a depender mucho de su regla de negocio ahí, ¿no? Ya, podríamos colocarlo en char también, ¿cierto? Porque es una longitud fija, ¿cierto? Entonces, si tenemos una longitud fija, podríamos dejarlo en este caso en char completo, ¿no? En este caso, cualquiera, claro, porque si nosotros colocamos varchar, estamos diciendo de que si colocamos un DNI de 5, un DNI de 4, va a funcionar, ¿no? En cambio, si es que ponemos un char, estamos diciendo que necesariamente tendrían que colocar estos 8 dígitos. ¿Ok? Está bien, gracias, Nelson. Sí, sí, ya lo colocamos. Esa es una buena decisión. Entonces, nuevamente, verificamos que todo esté bien y ejecutamos. Depende de tu negocio, Felipe. Normalmente, yo he visto que no consideran dígito verificador. O sea, si es que estás haciendo el registro de algunos datos, porque supuestamente es un dato sensible, supuestamente. En nuestro país ya no existen datos sensibles. Así que, porque recuerda que una combinación del dígito verificador más la fecha de entrega de tu DNI te da acceso supuestamente a algunos servicios del Estado, ¿no? O sea, la validación del Estado se da normalmente por el dígito verificador y la fecha de entrega, no recuerdo el nombrecito muy bien, ¿no? Exacto, exacto. No, en otros también, en el Estado normalmente lo validan por ese dígito, se llama la fecha de emisión. O sea, si tienen el dígito el último dígito verificador y la fecha en este caso de emisión sale. Por ejemplo, cuando entregaban los bonos tenían esos dos datos, ¿no? Te pedían tu dígito verificador y te pedían en este caso tu fecha de emisión, ¿no? Claro, porque supuestamente son datos sensibles, por eso digo supuestamente, chicos, supuestamente. En nuestro país, chicos, no hay datos sensibles, no existen. Vamos a validarlo y vamos a ejecutarlo, creo que no lo ejecuté todavía. Vamos a poner un refresh para ver si es que me equivoqué. A ver. Ya está, ya lo puse veterinario. Ya está entonces. Sí, todo se puede. No, no, la última fue la semana pasada, creo que la semana pasada, antepasada, de una trabajadora del Ministerio de Defensa que estaba vendiendo información. O sea, hacía consultas a RENIEC y esas consultas las vendía, ¿no? O sea, imagínense, chicos, o sea, una empresa que no tiene en este caso una capacidad de hacer un seguimiento a su API, ¿no? Que decía que esta señora hacía como algo de 50.000 consultas. Creo que al final hizo como 200 o 300.000 consultas en total, pero que no te des cuenta que están haciendo 5.000, 6.000 consultas al día y haces el colmo, ¿no? Y eso, chicos, tiene que ver también con seguridad. O sea, nosotros en nuestra base de datos podemos hacer eso, podemos hacer un lock para que ciertas personas con solo dos o tres, o ciertos usuarios con dos o tres consultas ya no puedan hacer más. O sea, hay muchas capas de seguridad, chicos. El problema es que la única capa de seguridad creo que es ingresar a tu centro de trabajo y después ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y eso es lo malo, chicos. En realidad, deberíamos entender de que hoy en día, sobre todo, la seguridad está primero. O sea, la seguridad y la integridad de nuestra información debería estar por encima de todo lo demás, o sea, por encima de una interfaz bonita,
por encima de el mejor lenguaje de programación debería estar que los datos que tú estás captando de tus clientes tienen que estar seguros. Hay métodos, por ejemplo, acá en SQL Server para que nosotros podamos hacer eso. Sí, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es muy importante, chicos. Yo por lo menos, siempre que pasan esas cosas, me pregunto, eh, o sea, ¿dónde estamos, no? Porque supuestamente estamos en una época en donde estamos entrando supuestamente en una transformación digital. O sea, nosotros recién estamos entrando, ¿no? Y pensar en este caso, chicos, que personas pueden hacer 5.000 consultas a un servicio que es pagado, como el de la RENIECO, bueno, en este caso en el Estado no paga, y que puede compartir o vender esa información, es inaudito. Yo siempre pienso y digo cómo se pueden escapar esas cosas. No cabe a veces en mi cabeza. Pero bueno, si se ha filtrado la base de RENIEC, creo que lo que estoy hablando es como que un pinino de 10 céntimos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo interesante, chicos, de haber hecho digamos, nuestras sentencias acá? Que nosotros podemos guardarlas, ¿no? Entonces, nosotros podríamos acá y decir, guardar SQL query, ¿verdad? Lo pueden poner en su escritorio. Le pueden poner, por ejemplo, creación tablas, por ejemplo, ¿no? Sí. Ponen save, ¿sí? Y ya está guardado. Entonces, ustedes se pueden ir a su escritorio. Y esta de acá, esta creación tablas, lo abren en este caso no tengo voy a abrir con bloc de notas. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el script completo de toda la creación de todas las tablas, entonces ustedes pueden compartirlo eso con sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Dice, mira, acá está mi script de creación de tablas de mi base de datos, ¿no? Lo pueden llevar a donde ustedes deseen. Listo. Perfecto. Entonces, con esto, chicos, ya hemos creado todas las tablas de nuestro modelo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Estamos claros? Perfecto. Muy bien. Entonces vamos acá vamos a nuestra diapo. Entonces, chicos, cuando nosotros creamos en este caso la base de datos, es importante fijarnos en ciertas cosas. Primero, chicos, que debe tener clave primaria, ¿no? Y eso les decía a las personas que estaban, por ejemplo, creando sus modelos relacionales, ¿no? Es importante que ya en el modelo relacional nosotros identifiquemos correctamente una sola clave primaria, ¿no? La clave que va a identificar en este caso a toda esa fila de datos. También es importante identificar qué tipo de datos deben ser únicos y no se deben de repetir, ¿no? Eso con unique. Valor por defecto, no hemos utilizado un valor por defecto, pero aquí, por ejemplo, chicos, en el ejemplo que les he puesto, por ejemplo, en la fecha de registro, ¿no? Supongamos del cliente, podríamos obtener un get date. Por ejemplo, en muchas empresas, chicos, hoy en día se implementan algunos atributos que son de auditoría, ¿no? Y en esos atributos de auditoría, por ejemplo, está la fecha de registro. No, supongamos que yo registro al cliente Juan Pérez el día viernes a las 10, ¿no? Pero yo no le voy a dar la facilidad, digamos, al que está registrando de que ponga esa información, sino lo que quiero es que por defecto la base de datos o el sistema gestor de base de datos me coloque esa información. ¿Por qué, chicos? Porque en este caso yo no necesito de que se manipule esa información, sino que el gestor de base de datos ponga esa información automáticamente tomando la fecha actual. ¿Ok? Entonces, esos son los valores por defecto, ¿no? Supongamos también, chicos, que tenemos un campo que diga, por ejemplo, no sé, que diga, supongamos, suscrito, ¿no? Tú quieres crear un cliente, por ejemplo, en tu base de datos y tienes un campo que diga está suscrito o tiene suscripción. Entonces, normalmente por defecto, tú quieres que diga no
Entonces utilizas, en este caso, chicos, el valor por defecto o default, ¿no? Le pones default no, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez de que tú creas un campo, por defecto le va a poner no. Si tú deseas modificarlo, lo puedes modificar. Validación de datos, esto de acá lo podemos ver con una tablita adicional, creando lo que se llama un constraint, pero lo vamos a ver un poquito más adelante también. Y la obligatoriedad, que sería utilizar no nulo. ¿Ok? Entonces, si ustedes, chicos, entran al Create Table de Microsoft, les va a dar esto de acá, la sintaxis básica. Y después le va a dar como que media página y media si es que ustedes quieren crear con muchísimos más atributos, con más propiedades, particiones. O sea, el Create Table puede llegar de las pocas líneas que nosotros estamos escribiendo a, no sé, pues unas 20, 30 líneas de puro opciones, en este caso, que nos da Microsoft para poder crear, ¿no? O sea, puede ser tan simple o tan complejo como ustedes deseen, en este caso, crear. ¿Ok? A ver, por ahí una pregunta. Déjenme mover esto a un lado. ¿Ok? ¿Qué dice? Se puede realizar validaciones en SQL. Depende de qué tipo de validaciones, Ronnie. O sea, ¿cuál sería tu caso? Validaciones es muy amplio. Validaciones al crear, validaciones de que no se elimine. Si son numéricos o correo, me dice. A ver, vamos. A ver, yo les voy a decir una cosa muy importante acá, ¿no? De que se puede hacer, Ronnie. Sí se puede hacer. Eso es lo interesante. Pero también tienes que tomar en cuenta de que tú no vas a escribir datos directamente a tu base de datos, ¿no? Va a pasar por varios filtros. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una arquitectura simple, sencilla, digamos, de un aplicativo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, lo tenemos al usuario acá, ¿cierto? Acá está el usuario. El usuario va a ser normalmente una interfaz, ya sea con un dispositivo móvil o de repente con una página web. Aquí viene el primer filtro, ¿no? Un filtro de front-end. En el front-end, ¿verdad? O en la página, en este caso web, vamos a validar eso para empezar, ¿no? En el front-end. Acá tú le vas a decir al usuario, antes de que vaya, en este caso, a tu backend, antes de que vaya a tu base de datos, tú le vas a decir, oye, me estás ingresando un DNI con letras, ¿no? Por ejemplo. Luego, una vez de que tú tienes esto web, pasaría a lo que se denomina un backend. Por ejemplo, podríamos decir un aplicativo en Python, por ejemplo, ¿no? Utilizando de repente Flask, utilizando Django, o de repente si ustedes utilizan otra tecnología, bien, ¿no? Esto es lo que se llama un backend. Backend. ¿Ok? Aquí tú puedes hacer otra validación más. Entonces tú puedes decir, ok, me está mandando un DNI de, por ejemplo, que tiene letras. Entonces yo acá, desde acá, yo puedo decir, oye, me estás mandando un DNI incorrecto, ¿no? En el frontend, por ejemplo, lo valide, le digo al usuario, y en el backend yo digo, ¿sabes qué? Oye, está mal, frontend, dile al usuario de que está mal, ¿no? Ahora, si es que pasa esto, que no debería pasar en realidad, ya no debería pasar porque supuestamente tú tienes dos filtros, vas al filtro de la base de datos. ¿En la base de datos puedes hacerlo? Sí, pero ¿cuál es el problema? Que las bases de datos no están diseñadas para eso. O sea, ¿te han puesto métodos de poder hacerlo? Sí, lo puedes hacer. El gran problema en este caso es que recuerda de que las bases de datos están diseñadas para almacenar información y sus validaciones son bien básicas. O sea, no es un lenguaje de programación, no es en este caso como Python, no es como C Sharp, no es como Rust, es como Go, como cualquier lenguaje de programación que tú quieras. Siempre, chicos, siempre las validaciones tienen que empezar aquí, en esta parte. Si es que logra pasar
algún tipo de datos porque alguna regla del negocio no está clara en el front-end, no está clara en el back-end y ha logrado pasar a tu base de datos. Por ejemplo, si ustedes, supongamos, tienen un DNI vacío, ¿no? Una persona se le ocurre poner DNI vacío, lo manda DNI vacío, eso debería lanzarse o debería atraparse desde el backend, desde la página misma, debería darle una alerta al usuario de que no ingresó al DNI y no dejar de que pase hasta la base de datos y la base de datos recién reaccionar, ¿no? Porque también la base de datos tiene sus mecanismos de validación, si es cierto, pero le va a decir en este caso al backend y el backend tiene que comunicarle al frontend. O sea, hay una cadena nuevamente. Exacto. Esa es la idea, ¿no, Felipe? Que no se debería programar. Obviamente que tú puedes en este caso utilizar triggers, podrías utilizar en este caso, trigger en este caso sería un poquito el más común, si es que quieres reaccionar ante algo malo que ha pasado, pero no es en este caso lo recomendable. O sea, la base de datos, su motivo y su razón de ser es almacenar información. Y cuando tú hablas, por ejemplo, ya de validaciones, sería bueno de que lo hagas ya sea en el backend o lo hagas en el frontend, ¿no? Eso digamos que son las mejores prácticas de una buena arquitectura, que tú tengas esos dos para validar, para no dejar que la información pase y que tu base de datos tranquilamente se encargue de almacenar la información de acuerdo a los parámetros que tú le estás colocando. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Estamos bien entonces. Vamos a borrar esto. Listo. Entonces, esto también ya lo hemos visto, ¿cierto? Agregar columnas, ¿no? Si es que de repente ya creamos la tabla y queremos agregar una columna más, podemos utilizarlo con el alter table y ponemos add con la columna que deseamos agregar. Modificar el tipo de dato también, chicos. Recuerden lo que conversamos el día de ayer. Cambiar tipos de datos y por eso a veces es importante planificar de antemano, chicos, esto. Cambiar un tipo de dato, quizás al momento de crear una base de datos puede ser sencillo, simple, pero cuando tú ya tienes datos de producción o datos en producción y supongamos que ya tienes 100.000 registros, cambiar un tipo de dato puede significar incrementar el tamaño de nuestra base de datos considerablemente. Recuerden que cada tipo de dato tiene un espacio ya predefinido. O sea, digamos, si tú le cambias el tipo de dato, lo que vas a hacer es que de repente aumente el tamaño de la base de datos o, en este caso, chicos, de que afecte la integridad de los datos. Entonces, no es muy recomendable a veces modificar el tipo de dato y esto tiene que ir normalmente a una revisión de, supongamos, la gente de base de datos para que ellos digan si es que va a afectar o no va a afectar, en este caso, chicos, a la integridad de los datos y si vale la pena realmente hacerlo. ¿Ok? Agregar una restricción, esto lo vamos a ver en unos minutos. ¿Okay? Muy bien. Drop table en este caso, chicos, borra una tabla, ¿no? Entonces nosotros utilizamos delete from, nombre de tabla, where condition, ¿no? Entonces, ¿podríamos utilizar la condición en este caso? Sí, normalmente muchos cuando quieren eliminar una tabla simplemente dicen, bueno, vamos a eliminarla así nomás, bueno, delete from y ya, ¿no? O drop table, por ejemplo, utilizamos y borramos todo, ¿no? Si es que nosotros en este caso, chicos, no utilizamos where, se van a eliminar todos los registros, ¿no? Y se va a quedar la tabla en blanco. Entonces, eso es importante. Recuerden que nosotros tenemos drop table para eliminar la tabla, tenemos delete para eliminar los registros, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta esos dos. Entonces, llegamos a manipulación de datos, ¿no? El DML. Es la parte, en este caso, chicos, donde nosotros vamos a interactuar con los datos almacenados en la tabla y ya no vamos a modificar estructura. Recordemos que los anteriores valores como create, como el alter y como el drop, lo que hacen es modificar la estructura de nuestras tablas, ¿verdad?
Entonces aquí ya no vamos a modificar la estructura, sino vamos a interactuar con esa estructura para crear, en este caso, para seleccionar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los comandos principales que vamos a aprender? Ojo, son los principales. Después, en este caso, chicos, la siguiente semana vamos a profundizar un poco más en comandos más avanzados y vamos a ir aprendiendo un poquito más sobre ya otros tipos, en este caso, de usos para SQL. Select es el primero, insert, update y delete. Esto, chicos, tienen que aprendérselo porque básicamente esto es la base, ¿no? Lo que normalmente le dicen el CRUD, ¿no? El famoso CRUD en los que programan sobre todo, ¿no? El famoso create, read, update y delete, ¿no? En este caso está al revés, pero es CRUD en realidad. ¿Ok? Entonces es importante en este caso, chicos, tener en cuenta esto. Select, seleccionar, lectura de datos, insert, insertar datos, update, actualizar datos, delete, borrar registros o datos, como ustedes deseen. ¿Ok? Entonces vamos a empezar, chicos, con la inserción de datos. ¿Ok? Entonces, la inserción de datos empieza con insert into. Entonces, tú pones, ¿verdad? Insert into, luego el nombre de la tabla, las columnas, en este caso, que vas a afectar, ¿verdad? Puntos suspensivos, y los valores que vas a agregar. ¿Ok? Por ejemplo, insert into, cliente, ID cliente, nombre, email, y colocamos los valores. Buenas prácticas, chicos, siempre especificar los nombres de las columnas siempre, ¿no? Eso es importante. Sobre todo si es que yo sé que a veces, por ejemplo, tienes unas tablas tan grandes que no quieren a veces colocar los nombres de las tablas, o perdón, de las columnas, pero es buena práctica para que te guíes más o menos y sepas qué estás haciendo. Es importante también validar los tipos de datos y las restricciones, not null, check, etc. Entonces, vamos a hacer en este caso, chicos, un inserito. Vamos por acá. Y vamos a nuestro SQL. Entonces, ya tenemos todas las tablas creadas, ahora vamos a insertar datos. Y vamos a tratar de insertar datos en aquellas tablas que nosotros creemos, ¿no? Bueno, después vamos a borrar, pero la idea en este caso, chicos, es como todavía no vemos relaciones, vamos a insertar datos que después vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque las relaciones en este caso, chicos, van a cambiar un poco la estructura de nuestras bases de datos, ¿ok? Y de nuestras tablas sobre todo. Entonces, vamos acá a cliente. Primero vamos a aprender cómo hacerlo con la interfaz pura. Clic derecho y podemos irnos aquí donde dice, pues que me equivoco, en table. No, no era ahí. Vamos acá, clic derecho. Es que me equivoco, es aquí, edit. Ahí está. Y entonces lo que van a hacer es clic derecho, edit. Top 200, ¿no? Entonces ahí me va a salir los campos. Entonces, disculpen si es que aparece así. Recuerden que yo he hecho una instalación media turbia en mi máquina. Así que hay cosas que no están como que al 100% bien. Por eso es que me sale más pequeño, más grande, ciertas cosas. Así que vamos a ver. Ya está. Entonces, y de cliente en este caso, chicos, sabemos de que no deberíamos nosotros colocarlo. Entonces podemos empezar por los nombres. Pueden colocarle su nombre si desean. Víctor, por ejemplo. Apellido materno. Vamos a poner acá Versa. ¿Sí? Ahí me dice, por ejemplo, me sale una alerta y me dice, esta celda ha cambiado, el cambio en este caso no ha sido ingresado a la base de datos. Entonces, a mí no me interesa eso. Vamos a seguir acá. Materno, perdón. Paterno, Versa. Pongamos que su dirección, le podemos poner, por ejemplo, claro que ustedes deseen, 1, 2, 3. Y la fecha de nacimiento, por ejemplo,
A ver, aquí hay otro tema interesante. Dependiendo también, chicos, del idioma que esté su sistema operativo, la fecha de nacimiento la van a poder ingresar de repente en nomenclatura español o española o en nomenclatura de inglés. Recuerden que varía. La nomenclatura de inglés, primero es el mes, después es el día, después es el año. La nomenclatura española es primero el día, después el mes, después el año. Entonces, hay que tener en este caso especial cuidado ahí. ¿Okay? Y eso es importante. Si es que está, por ejemplo, también con la nomenclatura de programación, primero les va a pedir el año, después el mes y después el día, en guiones. Así que ahí es importante tomar en cuenta cómo colocar los datos correctamente. Entonces vamos a probar. Primero, supongamos que vamos a colocar el año, por ejemplo. Vamos a colocar acá el mes, no sé, y el día, por ejemplo. Entonces, si es que nosotros, en este caso, chicos, ya terminamos de registrar los datos, por ejemplo, ahí está, me valida así, año, mes y día, lo siguiente que vamos a hacer es hacer un commit. Acá tenemos que colocarle ceros, si es que no me equivoco, a ver, porque si no, no me va a permitir registrarlo. No me permite ahí registrar nada. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es hacer un enter y ya está. Listo, ya me registró la información. Ahora, en mi base de datos, yo ya tengo un cliente con el nombre Víctor Muguerza, Muguerza Capristán, Avenida Cuba 123, 1988-0501. ¿Sí? Tengan cuidado con la fecha de nacimiento. No se preocupen si es que les sale error. Pueden probar con los cambios que les dije, ¿no? De repente primero el mes, después el día, después el año, o primero el día, mes y año. No con slash, sino en este caso, chicos, con guión. ¿Sí? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Le salió? ¿No le salió? Cuéntenme. Bacán. Bien. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podemos registrar información o insertar información en una base de datos directamente, utilizando la interfaz de usuario, ¿no? Por eso, chicos, me empeñaba tanto en que ustedes también utilicen la interfaz de usuario, porque también es importante que ustedes aprendan dónde y digamos que es una forma rápida de hacerlo, no se nos complica mucho. ¿Listo? Entonces ya aprendimos con la interfaz de usuario, ahora vamos a aprender cómo hacerlo con SQL. Entonces lo que vamos a hacer es aperturar. Sí, sí, es más sencillo. No te podría decir que no, pero ahí viene lo interesante, que no todas las compañías vas a tener la interfaz de usuario. Algunos te van a dar, en este caso, la consola y ahí tienes que defenderte, ¿no? Eso es lo interesante. Por eso les enseño los dos mundos, ¿no? Esto es súper sencillo, así es bien sencillo en realidad. Pero nuevamente, chicos, va a suceder algunos casos de que simplemente van a tener prácticamente el terminal y ahí tienen que conectarse a SQL y ahí tienen que hacer sus comandos, ¿no? Es un mundo también eso. Listo. Entonces, recuerden acá en su script, recuerden que ya tienen sus tablitas acá de veterinario y todo lo demás. Aquí lo único que vamos a hacer es vamos a colocar aquí, creo que era doble, ajá, y vamos a colocar aquí insert, ¿no? Para hacer comentarios, con una doble línea, ustedes colocan, ponen comentarios, ¿no? Entonces, recuerden, insert comienza con inserinto, y vamos a crear otro cliente. Entonces vamos a poner acá, insertar en cliente. Lo interesante también, chicos, es que tiene el IntelliSense, ¿no? Nos va a ayudar acá
Entonces nosotros podemos hacer clic ahí y sabemos. Abrí el script, María. Puse acá abrir, seleccioné mi archivo y lo abre acá. ¿Ok? Entonces, inserito cliente y recuerden, acá tenemos que ver la estructura de cliente. Entonces, columnas, ahí está, y de cliente, nombres, apellido, bla, bla, bla. Muy bien. Entonces vamos a poner y de cliente, nombres. Lo bueno es que tenemos el IntelliSense, ¿no? Esa es una gran ayuda ya. Entonces ponemos acá apellido paterno, apellido materno, dirección y teléfono. ¿Okay? Ahora hemos puesto fecha de nacimiento, perdón. Fecha de nacimiento. Listo, entonces ya tenemos los atributos, ¿verdad? Y ahora lo que nos pide en la sintaxis es colocar los valores. Entonces ponemos values. Entonces, ¿qué valores le vamos a insertar? Al ID cliente lo podemos dejar con 0. Le ponemos 0 y automáticamente el sistema va a detectar de que como es una identity tiene que autogenerarlo. Nombres, por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, ponerle Ana, ¿sí? ¿Va? Con comillas simples. Por ejemplo, Ana Patricia. Entonces, vamos a colocarle acá Pérez. Vamos a ponerle acá Montalvo, no sé. Vamos a poner el apellido de novela. Y vamos a poner acá, ya tenemos el nombre, ya tenemos el apellido paterno, el apellido materno. Y eso es importante, chicos. El orden que ustedes pongan aquí, ¿no? Y de cliente, nombres, apellido paterno, materno, ese orden tiene que respetarlo en la parte inferior. ¿Listo? Entonces ya tenemos el apellido materno, la dirección, por ejemplo, Avenida San Martín 335, por ejemplo, ¿no? Y después nos pide la fecha de nacimiento. Entonces igual, 1990, el 11 del 18. ¿Ok? Entonces, si todo está bien, seleccionamos esto y validamos. Recuerden, acá es importante parsearlo para ver si es que todo va bien. Entonces dice que está bien, los comandos están completados y una vez de que ustedes tengan, chicos, la nomenclatura correcta, simplemente ponen execute. Y ahí me dice completion time, me dice que no puede insertar un valor explícito para identity column table cliente. Ya, entonces deberíamos obviar el ID cliente. No hay ningún problema. Me está diciendo de que como es una identity tengo que obviarlo. Nada más. Nuevamente. Chequeamos que esté todo bien. Execute. Y ahí está. Ahora sí. Entonces es importante tener en cuenta, chicos, que como hemos colocado una identity, no es necesario colocar el ID. ¿No? Esa es, por ejemplo, una gran diferencia con SQL Server. En MySQL, tú sí tienes que especificar la columna para que tú puedas colocarle en este caso un 0 y lo asuma en este caso como un valor. Entonces, ¿cómo validamos o cómo vemos, chicos, si es que se ha creado? ¿No? Para eso hay otra sentencia que se llama select. Entonces voy a hacerlo acá nomás de frente, select. Y cómo en este caso, chicos, hacemos una selección. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto álgebra relacional, verdad? En álgebra relacional, nosotros teníamos el operador, teníamos en este caso el operador para que nosotros podamos hacer primero una selección, ¿cierto? Una selección de la relación y otro operador para la selección de las columnas. ¿Se acuerdan? Y aquí yo les había dicho de que SQL toma muchas cosas del álgebra relacional que habíamos visto, ¿no? Entonces, aquí ya lo combina.
y para eso lo que hace básicamente es crear un solo comando que permita hacer ambas cosas, que nos permita hacer una selección de la relación y permita en este caso hacer una relación de las columnas que tú quieres traer. Entonces, para eso, lo que se hace es un select. El select en este caso, chicos, es... perdón. Muy bien. Cuando nosotros en este caso, chicos, hablamos del select, nosotros lo que tenemos es, digamos, una analogía con uno de los operadores que nosotros habíamos visto, ¿verdad? Recuerden que nosotros habíamos visto operadores de selección, operadores de proyección, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, para que nosotros podamos seleccionar, teníamos el operador de selección. Ahí está, es el select. ¿Y qué le poníamos en este caso, chicos, para que seleccione? Tendríamos que poner nuestro operador de proyección. El operador de proyección es el que nos decía qué columnas vamos a utilizar. Entonces, supongamos que yo quiero seleccionar los nombres, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo acá, seleccionar nombres, ¿verdad? Y después, por ejemplo, yo puedo colocar aquí de dónde quiero obtenerlos. Entonces yo puedo poner acá from, ¿ok? From me va a decir en este caso de qué tabla quiero yo seleccionarlos. Entonces yo puedo decir acá cliente. Entonces, seleccioname los nombres de cliente. Nuevamente, selecciono esto de acá, no se olviden de seleccionarlo, hacemos un check y lo ejecutamos. Si nosotros ejecutamos, nos va a salir los nombres Víctor y Ana Patricia. ¿Ok? Entonces, nuevamente chicos, nuestros operadores de álgebra relacional aquí ya empiezan a verse, ¿no? Nuestro operador de selección, ¿no? De qué relación estamos sacando y nuestro operador de proyección que nos dice qué atributos. Entonces yo puedo poner acá, por ejemplo, más atributos, ¿verdad? Puedo poner el ID, por ejemplo, cliente, puedo poner los nombres, puedo poner el apellido materno, paterno primero, paterno, apellido materno, puedo poner la dirección y puedo poner la fecha de nacimiento. ¿Sí? Y nuevamente lo selecciono y ejecuto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, dependiendo, chicos, también de qué tipo de datos desean ustedes seleccionar, pueden utilizar select y seleccionar ciertas columnas. Pueden seleccionar todas o solamente algunas. Otra forma es la que sus compañeros han puesto también. A mí no me gusta empezar con eso porque en realidad la idea es que ustedes primero entiendan la relación con álgebra relacional, porque esa es la relación que deberíamos tener en cuenta. Y después nosotros ya podemos decir, ok, también hay un operador que es el operador estrella en este caso, para poder seleccionar todos los campos de una vez, ¿no? Entonces, select asterisco from cliente. Yo ejecuto y voy a obtener el mismo resultado. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Perfecto, muy bien. Entonces, había algo muy importante, ¿recuerdan? Nosotros teníamos un operador de proyección y había en este caso también un operador, perdón, de selección, ¿verdad? Pero había algo muy importante también, chicos, en cada uno de esos operadores, ¿verdad? Nosotros teníamos nuestro predicado. ¿Se acuerdan del predicado? ¿Para qué nos servía el predicado? ¿Qué nos permitía hacer el predicado?
Ya, por ahí vas un poquito, te falta. Recuerden que el predicado lo que nos permitiera filtrar, ¿verdad? Nos permitía en este caso tomar un atributo, darle una condición y filtrar esa relación, ¿sí? Entonces, para eso, chicos, aparece el denominado where. Where en este caso, chicos, es lo que llamamos el predicado en álgebra relacional. Lo que busca el where es que tú puedas filtrar tu información, ¿no? Exacto, es como la condición, ¿no? En realidad, lo que hace básicamente es ayudarte a filtrar, ¿verdad? Bajo una condición te dice qué datos va a tomar y qué datos va a dejar. Entonces, supongamos que yo tengo mi misma relación, ¿verdad? Y yo puedo decir, por ejemplo, yo solamente quiero, supongamos, no tengo un atributo interesante acá para filtrar, pero puedo poner acá, por ejemplo, where y de cliente, por ejemplo, sea igual a 1. ¿Qué estoy haciendo? Estoy filtrando, o sea, solamente quiero la información del cliente cuyo ID sea 1, ¿no? Entonces ustedes seleccionan todo esto, le ponen execute y ahí está. De igual manera, ustedes pueden cambiar este 1 por 2, nuevamente ejecutan y ahí está. Entonces, chicos, ¿eso qué les puede permitir? Les podría permitir, por ejemplo, tener información, o supongamos que si tienen un campo sexo en cliente, ¿verdad? Ustedes podrían filtrar quiénes son, en este caso, por ejemplo, hombres y quiénes son mujeres, ¿no? Eso les puede ayudar. ¿Qué más? Si nosotros creamos más información o guardamos más información, de repente nosotros podríamos filtrar las citas, por ejemplo, que, por ejemplo, a ver, las citas del día de hoy, ¿no? O las citas que se van a dar la próxima semana. O sea, lo importante en este caso, chicos, y eso lo vamos a ir viendo, es que nosotros podemos utilizar, en este caso, los atributos, ¿verdad? Y podríamos combinarlos con el where para hacer combinaciones y filtros que nos permitan, en este caso, chicos, responder, por ejemplo, a ciertas preguntas o sobre los datos. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, miren, ya hemos aprendido 3 cositas muy importantes. Hemos aprendido, quiero bajar un poco esto de acá. A ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Primero, hemos aprendido, hemos continuado con el comando create. Ya hemos hecho en este caso todo nuestro modelo. Lo siguiente que hemos aprendido es el insert. Recuerden que el insert, en este caso, chicos, tenemos que especificar dónde vamos a insertar los datos, qué columnas vamos a insertar y los valores que vamos a insertar. Luego el select, ¿no? El select, chicos, normalmente va en combinación con un where, normalmente, ¿no? También podrías tenerlo así, como hemos visto acá, que es un select de todos los datos que tienes. Normalmente, chicos, se utiliza el where para poder filtrar en base a una condición, ¿ok? Ahora, en el select también, chicos, hay algo de repente muy importante, que se llaman unas variantes. ¿Qué sucedería si es que nosotros, ¿qué sucedería, por ejemplo, si es que nosotros queremos contar cuántos clientes hay? Entonces, una forma de hacerlo, por ejemplo, es utilizar una variante del select. Entonces, esto de acá es el select más el count, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente ahí es que nosotros vamos a utilizar, en este caso, chicos, una variante. Y esa variante, ¿qué nos dice en este caso, chicos? Simplemente un select, ¿verdad? Select. Colocamos acá un count, ¿verdad? Que es un operador que nos permite hacer
o contar, en este caso, cuántos atributos hay. Podemos ponerle, en este caso, asterisco ahí, para que cuente todo. Y ponemos acá el from, de qué tabla queremos. From client. ¿Okay? Entonces, seleccionamos, ejecutamos, y ahí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos ponerle lo que se denomina un alias. Un alias, en este caso, chicos, viene a ser un nombre que tú le quieres dar a esta operación, porque acá estás contando, te dice, bueno, no le estás poniendo nombre a la columna, entonces tú puedes hacer acá y decir lo siguiente, as, y le pones un nombre, por ejemplo, cantidad de clientes, ¿no? Entonces, simplemente seleccionas nuevamente y ejecutas. Y ahí te dice en la parte inferior cantidad de clientes, ¿no? El as es un alias, no se olvide. ¿Ok? ¿Qué otra variante? A ver, por el momento, otra variante importante es el distinct, pero el problema es que como no tenemos todavía datos lo suficientemente grandes, no vamos a poder hacer en este caso el distinct o no se va a notar el distinct. Entonces, la próxima clase vamos a ver el distinct y la próxima clase también, chicos, vamos a profundizar ya en lo que son relaciones, porque ahora ustedes ya saben cómo crear tablas, saben cómo insertar información, saben cómo seleccionar información, saben cómo filtrar información, y nos faltaría en este caso, chicos, para completar, digamos, este círculo de creación, las relaciones. Cómo hacemos relaciones, en este caso, en nuestras tablas, porque recuerden que nosotros tenemos claves primarias, todavía no hemos puesto las claves foráneas y no hemos hecho la relación, porque ahora las tenemos como tablas separadas. Miren. Si es que nosotros vamos aquí a donde dice Database Diagrams, aquí en la parte superior, aperturan y les va a decir, esta base de datos no tiene objetos requeridos para usar la diagramación. ¿Desea crearlos? Le voy a poner que sí. ¿Ok? Entonces, una vez que yo le pongo esto, ahorita terminamos, me va a permitir crear un diagrama. Entonces vamos a hacer clic derecho, nuevo diagrama de base de datos y voy a incluir todas las tablas. Las voy a seleccionar a todas, le pongo agregar. No se preocupen que esto lo vamos a ver también el día lunes. ¿Esto qué es, chicos? Aquí lo que he hecho simplemente es agregar a todas nuestras tablas, ¿verdad? A un diagrama. Y como ustedes podrán observar, las tablas han ido porque vamos a hacerlo más pequeñas todas para poder tenerlas todas a la vista. ¿Está? Entonces, si ustedes ven, chicos, hasta ahora lo único que tenemos son tablas que no están relacionadas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a buscar nosotros en nuestra próxima sesión es darle, en este caso, chicos, esas relaciones. Creo que más allá no tengo otra. Sí, tengo otra. Nosotros vamos a darle, en este caso, chicos, esas relaciones para que ya no aparezcan solas. Vamos a Arrange Tables. Bueno, tenemos un montón, en este caso, de espacio. Y ese es un problema que yo tengo por la instalación que he hecho, ¿no? De repente en sus máquinas sí se agrega bien. Aquí está medio rebelde la cosa. Ya, entonces como ustedes pueden observar acá, nuestras tablas están separadas, ¿verdad? Y la idea en este caso, chicos, de lo que nosotros vamos a hacer es que nuestras tablas no estén así, separadas, sino lo que vamos a buscar en este caso, chicos, es que nuestras tablas estén relacionadas.
Y para eso, el día lunes, nosotros vamos a aprender cómo relacionarlo, igual, tanto utilizando el diagrama como utilizando el código, ¿no? Que es sencillo en este caso. Sí, mira, normalmente, mira, cuando tú haces aquí clic derecho y pones Arrange Tables, debería en este caso supuestamente, debería en todo caso arreglarse, ¿no? Los arregla de tal manera que se vean mejor, pero no sé, a veces pasa. Tampoco es que esta herramienta sea infalible, es una herramienta regularona, ¿no? Pero que es útil en realidad. Así que esa va a ser nuestra misión, chicos, en la próxima clase. Ya hemos creado nuestras tablas, hemos puesto nuestros identifying, hemos puesto los primary keys, sabemos cómo insertar datos, sabemos cómo seleccionar, sabemos cómo filtrar. Y la próxima misión, llamémoslo así, chicos, va a ser que nosotros necesitamos relacionar. Una vez que relacionamos, ya vamos a tener nuestro esquema completo. ¿Ok? Listo, chicos. Nos vamos a quedar ahí. Ya son las 9. Guardo. Me sale que le ponga el nombre. Le pongo acá diagrama. Listo. Ok. Está. Listo. Entonces, chicos, eso sería todo. Espero que les haya sido de utilidad esta sesión. Recuerden que el día lunes vamos a ver más a profundidad esto y vamos a aprender un poquito más de comandos SQL. No vamos a profundizar mucho más todavía. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por su atención, como siempre, por su participación también en el chat. Y nos vemos el día lunes. El archivo. Es que en este caso, Ronnie, ese archivo no se puede compartir. Es un backup de base de datos. Sí. Tienes que realizarlo en tu propia base de datos. O sea, ver el video y hazlo en todo caso, Ronnie. Porque todavía no hemos aprendido backups. Cuando aprendamos backups, ya se puede hacer eso. Día de María. Profesor, consulta, para el día primero, ¿es que quedaron o ya tiene usted alguna propuesta? No tengo propuesta todavía, María. Déjame ver No he conversado con Catherine todavía. Estaba en capacitaciones toda esta semana y la verdad no he podido comunicarme. Mañana voy a comunicarme con ella y a ver, si en todo caso te confirmo, temprano nomás quiero ver si es que podemos hacerlo mañana nomás. Si es que se puede, si no lo hacemos la próxima, bueno, la próxima semana no se podría, ¿no? Y Lo no haríamos puede, la subsiguiente. una consulta, ¿y no se puede hacer el mismo jueves? También se puede hacer el mismo jueves, sí, porque digamos que no habría problema, ¿no? Claro, ya. Entonces nos confirma, por favor. Sí, no te preocupes, María, yo lo hago. Listo, gracias. Sí, porque el problema es que ella tiene que autorizarme, porque si no me autoriza Catherine, yo no puedo hacer de frente la clase. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, yo voy a tratar de conversar lo antes posible y lo hacemos lo más rápido posible, chicos. La próxima semana, ¿no? Para que no tengamos inconvenientes. ¿Ok? Listo. Cerramos, chicos. Cuídense y nos vemos.